¿Cómo funciona el sistema y cuál es el propósito principal de un sistema de pensiones como el de Chile? Se traduce en que mis cotizaciones las toman y se invierten en el mercado de capitales, y el producto de la cotización más las ganancias que yo obtenga en el mercado de capitales me permiten autofinanciar parte de mi pensión. Imagínate, tenemos 65 años, juntamos lo que juntamos. ¿Cuáles son las alternativas? Tú entras a lo que es el SCOM y ahí todas las aseguradoras te ofrecen una renta vitalicia o te ofrecen un retiro programado. Y aquí es donde se enredó también el debate, Alejandro, porque si tú te vas por el lado de la renta vitalicia, el monto que tú vas a sacar mensual baja porque tú estás sacando, como dice el nombre, una renta vitalicia hasta que te mueres. Entonces aquí entra el factor riesgo y las tablas de mortalidad. Ahora, como un sistema multipilar, tu pensión final es la suma de todos los pilares. Entonces la tasa de reemplazo se calcula por la suma total, no solo por lo de la... Eso ya era político, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú querés ver si el sistema es bueno o malo, tenés que medir la suma de todo. Cuando tú querés ver si el sistema es bueno o malo, tenés que medir la suma de todo. ¿Cómo están, amigos de Inversapien? Bienvenido al episodio número 259 de este podcast, tu podcast de inversiones. Hoy día tenemos un invitado, pero estelar, de lujo. Estoy muy contento de presentarle a Alejandro Charme, abogado y máster en Derecho y Negocios de Northwestern Kellogg, socio principal de Charme Consultores, profesor de posgrado de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Diego Portales. Tiene estudios en tributación y libre competencia en la Universidad de Chile, fraude corporativo en la Adolfo Ibáñez, Universidad Adolfo Ibáñez, contabilidad y finanzas en la Universidad de los Andes, y tiene una experiencia pero gigante porque fue exfiscal de la Superintendencia de Pensiones y jefe de asesores de la ministra María José Saldívar, y ha estado, ya nos va a contar, en todo el proceso de la reforma de pensiones y en todas las reformas de pensiones, las últimas reformas de pensiones, así que maneja pero cada rincón del sistema de pensiones, y eso me tiene muy contento porque le vamos a sacar el jugo acá en Inversapien para preguntarle no tanto de la pensión ni esta discusión más, más ideológica, sino que más, bueno, cómo podemos ocupar este instrumento para poder sacarle el máximo partido como inversionista. Así que, Alejandro, muchas gracias y nada, cuéntanos cómo llegas y cuéntanos un poquito de ti también, un poquito más. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, tú ya hiciste toda la como presentación académica y laboral en el área de pensiones, digamos, porque antes estuve en CSU 10 años. Fui gerente legal de la división bebidas y 5 años abogado corporativo. Y bueno, cuando estuve en Estados Unidos también, trabajé en un estudio americano. El tema pensiones es bien complejo, digamos, y si lo enfocamos del lado de las inversiones, la verdad que son inversiones, digamos, sujetas al sistema o al querer incrementar el monto de tu pensión o al querer anticipar a pensionarte anticipadamente, que muchos lo han hecho. Yo tengo varios amigos que cuando empezó todo este tema se asustaron y se pensionaron por vejez anticipada. Cuando tú cumples ciertos requisitos lo puedes hacer, digamos. Como te digo, en materia de inversiones nos tendríamos que ir a los productos voluntarios, que es el APB, más que nada el APB individual, porque el APB colectivo no surgió en Chile un poco porque la normativa es muy restrictiva y no vienen cambios ahora. En principio se pensó cambiar, pero no vienen porque después de que el diálogo se empezó a extender, digamos, había que abocarse, digamos, a lo más principal, y ya entrar al tema de APB colectivo era dilatar un poco la tramitación un poco más. Y están los depósitos convenidos, digamos, pero ahí lo podemos hablar después como más en detalle si se quisiera meterse en la inversión. Y está la cuenta 2, que la verdad que es súper buena como instrumento financiero porque es Buenísimo. barata Oye, ya, mira, y puede sacar 20 me, giros en el año. me entusiasmé, me entusiasmé. A ver, primero, y porque tenemos siempre gente que nos empieza a escuchar y que está partiendo, un rápido así y muy sencillo explicación de cómo funciona el sistema. Eh, yo sé que tiene harto detalle, ¿ya? Pero ¿cómo funciona el sistema y cuál es el propósito principal de un sistema de pensiones como el de Chile? Ya, bueno, voy a contarle un poquito cómo funciona y cómo va a funcionar, se supone, porque Claro, ya no exacto. está aprobado. Sí. En Chile tuvimos un sistema de reparto hasta el año 80 en que surge ese sistema de capitalización individual. La verdad es que tenemos un sistema de pensiones propiamente tal como sistema mixto, como sistema multipilar, a partir de la reforma del año 2008,
porque antes teníamos un pilar solidario no contributivo que eran las PASIs, que eran unas pensiones que manejaban las municipalidades. En general, los países que tienen sistemas multipilares, el Banco Mundial ha clasificado 5 pilares, digamos. Chile tenía 3, y yo diría que podríamos asimilar este famoso préstamo al pilar 1 del Banco Mundial, y nos faltaría el quinto pilar, que la verdad que no sé qué países lo puedan tener, pero les explico un poco. Uno tiene el pilar 0 del Banco Mundial, que equivale a nosotros nuestro pilar solidario, que es un pilar no contributivo. Tú no contribuyes a ese pilar, y en el fondo responde a la necesidad del Estado, más que a la necesidad del Estado, al deber del Estado de garantizarte el derecho a la seguridad social. La seguridad social es un derecho humano, pero es un derecho de esos que se clasifican como sociales, económicos o culturales, que en el fondo tú no le puedes exigir al Estado el cumplimiento del derecho en la forma más perfecta que quisieras, porque depende mucho del bolsillo estatal, como para poder pagar todas las pensiones. Tienes ese pilar que es el no contributivo, pilar solidario, que en Chile es la pensión garantizada universal o la pensión básica solidaria de invalidez, que es para aquellas personas que no contribuyen al sistema, pero sin embargo son inválidas. Y esa invalidez se califica igual que la invalidez del sistema contributivo, o sea, las califican en las comisiones médicas de las AFP. Y después tienes lo que es el pilar contributivo, y el pilar contributivo lo divides en obligatorio y en voluntario. En el obligatorio nosotros tenemos o teníamos hasta hace poco, o hasta ahora, digamos, hasta que se publique la ley y entre en vigencia, teníamos lo que el Banco Mundial llama el pilar 2, que es un pilar administrado por privado en que es de capitalización. Puede ser capitalización individual o puede ser capitalización colectiva. Nosotros tenemos capitalización individual, y en el fondo se traduce en que mis cotizaciones las toman y se invierten en el mercado de capitales, y el producto de la cotización más las ganancias que yo obtenga en el mercado de capitales me permiten autofinanciar parte de mi pensión. Okay. El pilar 1, que era el que no teníamos, es un pilar... Y ese en el fondo... Yo lo equiparía un poco, porque la verdad que el préstamo, las cosas en derecho son lo que son y no como las llamas, digamos. El pilar 1 del Banco Mundial es un pilar en que tú contribuyes a un órgano estatal. Claro, impuestos. Y en el fondo es un poco la reminiscencia de los sistemas de reparto, porque todos estos países van evolucionando, pero no han derogado sus sistemas de reparto. Entonces tú contribuyes al sistema, a un ente estatal que lo administra, y ese ente, cuando tú te pensiones a los años 60 o 65 en Chile, te paga una prestación por esa contribución que hiciste. Es un sistema de reparto. Claro. Por tanto, la prestación la van a definir de acuerdo a la legislación. Es muy parecido a lo que tenemos ahora con el préstamo, porque en realidad el préstamo tú vas a cooperar un 1,5% de tu cotización, y cuando cumplas los 65 años, el Estado te lo va a ir devolviendo en prestaciones, o sea, en 20 años en prestaciones iguales y del mismo monto. O sea, te divide lo que es... A ver, para mí es una cuenta nocional durante durante el tiempo que tú estás cotizando, porque está destinada a financiar pensiones intergeneracionales. O sea, intergeneracionales quiere decir que es a una generación que ya salió, digamos, que son los pensionados actuales, y tiene una rentabilidad que la va a fijar la ley, que en este caso es la de los bonos de tesorería. Entonces, no es que se fije si bien es una rentabilidad de mercado, los bonos no van a estar invertidos en el mercado. O sea, en este caso el 1,5 no va a estar invertido en el mercado. Es un gasto. Va a estar representado en un bono, que en el fondo tampoco es un bono propiamente tal durante los años que estés cotizando, porque no es intransferible, bueno, es inembargable y es... Ya, pero antes de entrar a ese No, para explicarte un poco. Entonces tú lo que pasa es que cotizas ese sistema y después recibes una prestación. Eso sería no, yo te quería preguntar sobre, porque yo sé que es como medio obvio, pero las personas tal vez no lo manejan. Este pilar contributivo es lo que las personas que trabajan, ¿cierto? El empleador saca de su sueldo, ¿cierto? Que es el 10%, el famoso 10%, y se lo entrega, se lo paga directamente a la AFP. Claro, pero, es como déjame terminar. Y el otro pilar que nos falta es el voluntario, que es lo que todos conocemos como APB. El APB.
Ya. Y el Banco Mundial habla de un quinto pilar, que es un pilar de prestaciones no financieras, que es muy similar a las Espérate, el quinto, municipalidades. espérate, tengo el solidario, ya, el solidario. 0, 1, 2, 3, 4 llega el Banco Mundial. Sí, pues Porque el espérate, pues, cero vale. ya, espérate. El primero El era solidario. el solidario, con impuestos. Ya. El, Después tenemos el contributivo que te lo administra el Estado. el El uno. contributivo que te lo administra el Estado, que No lo sería este tenemos préstamo. nosotros en Chile, que sería lo que es el préstamo ahora. Sí. Ok, Más o menos para asimilarlo un poco. ok. Que es como el 1,5 que ¿no? El 1,5, sí. Ya. Después tenemos el contributivo individual, Podría ser colectivo también, pero obligatorio. en el fondo el que te administran los privados y que es de capitalización. Ok, el obligatorio. Y También es después tenemos el obligatorio. voluntario. El 1 y el 2 son obligatorios. Y después tendría el voluntario, que sería el APB, que puede ser individual o puede ser colectivo. Cuando uno habla colectivo, son planes celebrados con tu empresa, con tu empleador. ¿Ya? Ya, Y perfecto. después tendrías el pilar 4 del Banco Mundial, que es de prestaciones no financieras, que son más que nada ayudas económicas en prestación de servicio, o muchas son también cómo ocupar el tiempo, el ocio. Muy parecido un poco a lo que las municipalidades que tienen recursos tienen para su plan de Entiendo. adulto Para la mayor. tercera edad y esas Claro. cosas. Ya. Entonces, y en cuanto a la cotización, sí, en Chile la seguridad social para pensiones es obligatoria para los trabajadores dependientes y para los trabajadores independientes que emiten boleta honorarios, pero solo el 10%. El 6% quedó voluntario para los independientes que emiten boleta honorario y para los independientes en general, pero cuando ya lleguen al año en que tienen que cotizar el 10% total, porque están cotizándolo gradualmente, digamos, hay una gradualidad, se les hace obligatorio el 6%, pero en general yo creo que ahí va a haber alguna ley que va a postergar un poco, porque hay muchos funcionarios estatal bajo el régimen de honorarios, entonces se puede Ya, producir un problema. vale. Ahora quiero irme como ahora a la parte más como cerca de la jubilación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo cumplo 65 años, las mujeres 60 años. ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, el sistema que tenemos actual es de multifondo, y la idea es que a medida que vas cumpliendo edad, te vayas yendo a fondos menos riesgosos, que tienen más renta fija. Ahora vamos a tener fondos generacionales, que la verdad es que la idea del fondo generacional es buena en términos que tú sigues un ciclo de vida por edad. O sea, no es que vayas cambiando fondos, sino que ese fondo es tu fondo de toda la vida. Y ese fondo va cambiando en sus instrumentos, pero más que en esta división de activos, renta variable, renta fija tan tajante, va un poquitito más riesgo-retorno de acuerdo a la edad que vas teniendo hasta que te aproximas a la de pensión. Cuando te aproximas a la edad de pensión en Chile hoy en día, estás en multifondos, se supone que no deberías estar en los fondos a nivel por la hasta Creo que generalmente. por ley no se puede, ¿o no? No, claro, hay una norma que dice, si tú te financias el 70% del promedio de tu remuneración en los últimos días, todo lo que exceda ese 70 lo puedes tener donde quieras. Pero como en general la gente no tiene tanto saldo en la cuenta, no cumple ese 70, entonces no tiene mucha aplicación práctica para la mayoría, sino que para unos pocos. Y a medida que te vas aproximando a la de pensión, te vas acercando a estos fondos más de renta fija. Tenemos 5 multifondos y son 3 obligatorios, el BC y el D, y el A y el E son voluntarios. En el sentido, si alguien quiere estar en el E es porque lo eligió, si alguien quiere estar en el A porque lo eligió. Los fondos generacionales que se plantean ahora van a ser al menos 10 y van a ir por cohortes de 5 años. Yo, en lo personal, ojalá que no me equivoque, pero son muchos fondos para tan pocos cotizantes en el país, digamos. Si piensas que cada administradora tiene que tener al menos 10 fondos. Y esos fondos generacionales, a diferencia de los multifondos, es un fondo que va a ser siempre el mismo durante toda tu vida, pero va a ir cambiando el riesgo y el retorno que quieras ir obteniendo a medida que te vas acercando a la pensión. Hoy en día, cuando te quieres pensionar, te hace elegir la AFP si quieres mantener el dinero en el fondo o quieres sacarlo inmediatamente y te lo llevan en una cuenta corriente, porque el trámite de pensión demora aproximadamente unos 60 días. Y en esos 60 días podría haber una crisis económica y se te cayó el dinero, o podría haber un rechazo de esos vuelos y el dinero te explotó y te subió.
pero como estás justo a pensionarte, el ideal es que saques el dinero y lo dejes en cuenta corriente, como que tengas la certeza que esa es la plata que vas a tener para Ya, financiarte la es que pensión. eso es lo que quiero entender. Imagínate, tenemos 65 años, juntamos lo que juntamos, ya, listo. ¿Cuáles son las alternativas? Yo sé que una Sí. alternativa es el famoso seguro renta vitalicia, o sea, como licitar una cartera en el mercado de la aseguradora y las aseguradoras te dicen, mira, yo O con sea, esa plata te puedo asegurar un seguro de por vida de tanta plata mensual. o sea, es mucho más fácil, aunque el instrumento que te pasan es como difícil. ¿Ah? Incluso yo mismo lo releo cuando me toca ver para gente que me pide ayuda. Tú entras a lo que es el SCOMP, que es Sí, el sistema de, pucha, se me olvidó las siglas, pero en el fondo es un sistema de oferta de montos de pensión. Sistema centralizado de oferta y montos de pensión, el SCOMP. Entonces, entra el saldo que tienes en tu cuenta y ahí todas las aseguradoras te ofrecen una renta vitalicia, perdón, o te ofrecen un retiro programado. En general en Chile tenemos dos modalidades de pensión, tenemos cuatro, pero tenemos dos modalidades que son las fuentes. Una es el retiro programado, en que el dinero permanece en la AFP y se te va pagando una pensión todos los años, digamos, se te va sacando un poco plata de la pensión. Por esencia, el retiro programado va decreciente en el tiempo porque los dineros se van agotando, digamos, y la tasa de rentabilidad que fija la es, superintendencia de repente no te da como para que tú dijeras va acorde a la rentabilidad de los fondos, ¿no? Se estima que, por ejemplo, si tu pensión es de 1 millón de pesos, al cabo de 30 años vas a tener un tercio de la pensión, o sea, vas a estar recibiendo 333.000 pesos. claro, porque en el fondo la base va disminuyendo porque la rentabilidad no es tan alta como la tasa de retiro. Claro, ahora esta reforma quería eliminar esa modalidad de pensión y la verdad que no convenía eliminarla porque es conveniente para aquellas personas que al momento de pensionarse saben que van a fallecer antes que el resto de la población o porque tienen una enfermedad que no sea una enfermedad terminal, porque la enfermedad terminal tiene un tratamiento especial que lo podemos ver después. Y entonces tú puedes tener este retiro programado que la gracia que tiene es que tú conservas la propiedad de los dineros. Entonces, si falleces, esos dineros son tuyos, pagan las pensiones de sobrevivencia y si no hay beneficiarios de pensión de sobrevivencia, que en general son los hijos menores de 18 años, menores de 24 que están estudiando, el cónyuge o el conviviente civil, también el padre o madre hijo de filiación no matrimonial, porque en Chile antes no existía el divorcio, entonces se considera un poco la pareja en determinadas condiciones, o pueden ser el papá y la mamá cuando son causantes de asignación familiar. Pero si no tienes ninguno de esos, o sea, ya es tan grande tu hijo y todo, el dinero, si tú falleces, quedaría en herencia para tus herederos. ¿Ya? Y Ok, ese dinero lo podrías testar en un testamento o ir en herencia a intestato si no testaste. ok. La otra Y es medallia una buena oportunidad también para gente que tiene otros activos también, pues. Gente que también, haya construido, ¿cierto? Tenga propiedad en arriendo y cosas por el estilo. claro, porque en general yo diría que como hasta la clase media la pensión es casi su única renta, digamos, puede que tenga un bien o algo que lo ayude, pero ya la clase media alta no, generalmente la pensión no es la única fuente de ingreso que tiene cuando se pensionan. Ok, ¿Ya? Y después tenemos la renta vitalicia, que es un seguro que te otorga una compañía de seguro de vida. Entonces ellas también te postulan el monto que te pagarían por renta vitalicia y ahí te aparece, además del monto, te aparece el grado de clasificación de la compañía segura. O sea, si es ok. una categoría A o B, o tienen que ser todas de triple B hacia arriba para que puedan hacer la oferta. Y tú eliges entre esa. De repente puede que no te elijas la que te da la mejor pensión porque te confían más en alguna otra porque te consideras que es más solvente. Los retiros programados son todos del mismo monto. Lo único que varía es la comisión que te cobra la AFP por pagarte el retiro mensualmente. O sea, esa es la única Ok. variación. Y aquí es Y, donde se enredó también el debate, Alejandro, porque la gente dice, no, que el sistema prometía una pensión equivalente al sueldo último, bla, 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 y todo el tema. Y es que yo creo, en donde se enredó y no quedó bien explicado, por supuesto,
es que, claro, lo que pasa es que si tú te vas por el lado de la renta vitalicia, el monto que tú vas a sacar mensual baja porque tú estás sacando, como dice el nombre, una renta vitalicia hasta que te mueres. Entonces aquí entra el factor riesgo y las tablas de mortalidad, Sí, o sea, bueno, que ahí hay, evidentemente van a bajarte la cuota versus si es que tú retiraras el dinero que juntaste. sí, o sea, acá, bueno, dijiste, hay dos cosas. Los beneficios que otorga la ley son las pensiones y la cuota mortuoria, que son 15 UF para los gastos funerarios, que en el fondo si tú vayas a una funeraria, existe el ataúd de 15 UF y existe la de 900 lucas, que es la que te paga el sistema antiguo, digamos, ¿ya? Pero hay otras prestaciones que tiene el servicio que son el excedente de libre disposición, que tú puedes retirar. O sea, si tú te autofinancias una pensión que equivale al 70% del promedio de tu remuneración en los últimos 10 años, y ese 70% es superior a 12 unidades de fomento, tú puedes retirar todo lo que exceda de eso y llevártelo con excedente de libre disposición con beneficio tributario. O sea, lo podrías retirar en 6 cuotas de 200 UF exentas de impuestos o de una vez hasta 800, perdón, no UF, UTM. O de una pura vez 800 UTM exenta de impuestos. O sea, te retira el dinero sin pagar impuestos por él. Claro. Y lo otro es que para las personas enfermas terminales, digamos, se entiende para la legislación que eres enfermo terminal cuando tu expectativa de vida no supera los 12 meses, o sea, menos de un año. Ahí la pensión se te paga todo lo que tienes en los 12 meses, ¿ya? Pero también tú puedes, digamos, dejarla en la PGU, en el monto de la PGU, digamos, y el resto que quede adentro para que lo puedan heredar tu heredero o no. La pensión por enfermo terminal no necesariamente te da la invalidez, entonces tienes que preocuparte de solicitar la pensión de invalidez. Cosa que si tienes poco dinero en la cuenta, recibas el aporte adicional de la compañía de seguro por el seguro de invalidez sobrevivencia, entonces acumulas mayor monto y como te vas a fallecer, dejas mayor monto a tu familia. Ya, ya, o sea, en el fondo, déjame ir entendiendo porque de verdad que yo Sí, no me sé. gusta mucho el tema, pero lo cacho bien poco, ¿ah? No he hecho la pega. Todavía Pero me esto, creo, todavía me creo Lolito, entonces todavía, ¿ah? Y de aquí a que llegue, quizás, ¿en qué vamos a estar, pues, ah? Como viene cambiando la cosa. Entonces, déjame entender. Llego a los 65 y puedo elegir entre retiro programado, o ¿ya? renta vitalicia. O renta vitalicia, y si es que Espérate, tengo alguna sí, enfermedad, me lo espérate. pueden entregar en No, no, 12 no. cuotas. Eso, retiro programado o renta vitalicia. Y después hay dos modalidades más que son la mezcla de. Una es una renta temporal, que sería un retiro programado, pero tú dices los 5 primeros años que era un retiro programado y después que era una renta vitalicia. Ok. ¿Entiendes? Y la otra es que te vas con las dos cosas al mismo tiempo. Tenés harta plata y dices, ¿sabes qué? Esto páguemelo en renta temporal porque si me muero quiero dejarlo de herencia. Y esto páguemelo en renta vitalicia porque me aseguro una. Entiendo perfecto. Ahora, la renta vitalicia también tiene modalidades en su otorgamiento, porque la puedes pedir con garantía o sin garantía. Con garantía, en el fondo, es que si tú falleces, la pensión que recibe tu cónyuge, por ejemplo, equivale a un 60% a la pensión que tú recibías. Pero tú puedes pedirla con garantía de 10 años, y quiere decir que si tú falleces dentro de esos 10 años, cuando tú falleces en el año 8, tu cónyuge no va a recibir el 60%, sino que va a recibir el mismo monto de tu pensión. Y con eso tú le aseguras que tenga una mejor Claro, pensión. Pero a partir del año 11 va a recibir el 60%. claro, ¿Ya? ok. O Y esa sea, en el garantía, fondo, aquí para que la gente también comprenda que estos son servicios financieros que hay que pagarlos. Entonces, la gente dice, oye, qué bueno, puedo un montón de beneficios, pero esto es como cuando uno va, guardando las proporciones, cuando uno va a un restaurante de comida rápida y te empiezan a ofrecer agrandar el combo y todo eso lo cuesta mismo. plata, y de ahí nos quejamos que las pensiones son pocas. Pues claro, son pocas porque le vaya agregando un montón de seguros encima que te aseguran recibir dinero durante toda la vida, que además le aseguran a tu cónyuge que si tú te morís, bueno, todas esas cosas hacen que la tasa, o sea, que el monto que definitivamente va a ir recibiendo es menor. También existe, porque tú, la renta vitalicia escalonada, para que lo entiendan, pero no sé cuál es el nombre legal que tiene dentro de los seguros, en que tú puedes pedir que al principio sea mayor y que después sea más baja, o puedes pedir que al principio sea más baja y después sea mayor.
¿entendés? O sea, perfecto. se pueden hacer un montón Ya. de cosas. Entonces tenemos eso. Ahora quiero hablar un poquito de la anticipada. Espérate. Pero antes de eso, es Ajá. que para aclarar un tema a la gente, ahora, como un sistema multipilar, tu pensión final es la suma de todos los pilares. Exacto, ¿Cachai? ya, ok. Entonces la tasa de reemplazo se calcula por la suma total, no solo por lo de la AFP. Ok, Eso ya era político, digamos, ¿ya? ok, Entonces, cuando tú querés ver si el sistema es bueno o malo, tenés que medir la suma de todo, ¿ya? ya, Exacto. claro, claro. Ahora, en la pensión de vejez anticipada, la verdad es que Bueno, te pero permite... aquí el mensaje que quiero dejar es que, más allá de si el sistema es bueno o malo, nosotros somos, no sé si tú manejáis este concepto, Alejandro, pero nosotros somos bien estoicos, la verdad. Ya, o sea, lo que el sistema me pueda dar o no me pueda dar, y si el privado o el público o lo que sea, al final no depende de mí. Lo que depende de mí es la cantidad de dinero que pueda juntar y la decisión que pueda tomar en el minuto. Entonces, independiente de tasas de reemplazo ni nada, lo que ya podemos sospechar es que mientras más dinero juntemos, al llegar al momento de la jubilación, vamos a tener que tomar una de estas decisiones que ya Alejandro explicó, y por lo tanto, mientras más dinero juntamos, más beneficios podemos alcanzar manteniendo más o menos la renta que tengamos. Si es que no lo hacemos, lo que va a pasar es que y queremos todos los beneficios, la renta obviamente va a ser menor porque va a tener todos los beneficios incorporados. Y hay que tener presente, o sea, mucha gente dice, yo trabajé toda la vida y mi pensión es tanto, pero resulta que trabajó toda su vida informal. Los sistemas de Exacto. pensiones lo que persiguen es tratar de ser un reflejo de tus remuneraciones durante tu vida activa, y por eso que se habla de tasa de reemplazo, se miden por la tasa de reemplazo, porque la tasa de reemplazo te mide el porcentaje que representa tu pensión de tus últimas remuneraciones, ¿ok? Pero tu pensión necesita ahorro para financiarse. Y ese ahorro, para que sea obligatorio, te tienen que obligar, porque nadie va a ahorrar de aquí para tener una pensión a los 80 años. La gente prefiere el consumo presente. Pero es obligatorio en Chile solamente para los trabajadores dependientes, y hasta hace poco recién empezado a ser obligatorio para los independientes que emiten boletas. Entonces hay mucha gente que no cotiza y que después dice, pucha, mi pensión es súper baja, yo que gané tanto, pero nunca cotizó. Exacto. Ya, perfecto. Entonces, ahí está el mensaje. Ahora pensemos cuáles son las condiciones interesantes, porque puede ser que a alguien se le pase la mano en este ejercicio y diga, oye, sabéis que tengo tal edad, cumplo las condiciones que no sé cuáles son, conviene o no conviene jubilarse anticipado. ¿Cómo funciona eso? O sea, la pensión anticipada solamente, o sea, tú la podrías acceder a ella si el saldo que tienes en la cuenta En tu te cuenta permite, de AFP más el APB. sí, te permite autofinanciar una pensión que equivalga al 70%, tasa de reemplazo del 70% de las remuneraciones de los últimos 10 años. Ah, de los últimos 10 años. Sí, ese El 70%, promedio de los últimos 10 años. sí. Y en los años que no tuviste remuneración, en los años cero se cuentan como cero, o sea, te baja el... Se cuentan como cero. Ok. Claro. Y, ese 70% no puede ser inferior a 12 unidades de fomento. No puede ser inferior a, ¿cuánto? 12. 12. Ok. Ok. O sea, si llegas a juntar, aquí el cálculo es decir, imagínate que, y esto puede ser 50 años, 45 años, o tiene que ser. Depende de todo lo que, o sea, hay poca gente, pero por ejemplo, muchos ejecutivos que ¿Has visto casos así como de gente? varios en mi círculo, digamos. Sí. A ver, Sí. pero cuéntame el caso extremo, no con nombre ni nada, pero un caso Tenemos extremo. mm, amigos que tienen pensión en este momento de 2 millones de pesos y se pensionaron a los 50 y tanto. ¿51 o 59? No, yo diría como 55, 55. como 10 años antes, Está pero es bueno. producto de que vas poniendo los bonos en depósito Sí. convenido, los vas poniendo No, en la... no, sí, o sea, acumulaste mucho más que lo obligatorio, eso está clarísimo. Ok. O sea, hay casos de 55 años que hoy día se pensionan. ¿Y esa pensión es con retiro programado o renta vitalicia? No, generalmente la piden con renta vitalicia. Ah, renta vitalicia. Sí, porque si no te va a empezar a decaer y va a llegar a Sí, los claro, va a llegar 65. jovencito sin. Sí. Ya, Porque a los 55 tú puedes seguir cotizando si quieres. sí, por Nadie supuesto. te lo Claro, impide. podéis volverte a emplear y da lo mismo, obviamente. Oye,
y en términos más o menos de monto, ¿cuánto es eso acumulado para recibir 2 millones? Para tener una idea, pero a la edad de pensión, más o menos, lo que se dice es que cada 40 millones son 200.000 pesos. Cada 40 millones son 200.000 pesos. 200.000 pesos. Oh, Pero eso es mira, un súper genérico. 200 en renta vitalicia. En general, en cualquiera, porque lo que pasa es que tú, no lo dije, pero la renta vitalicia puedes optar siempre que te puedas autofinanciar una renta vitalicia de 3 UF o más. Por menos no sé, no puedes optar a la renta vitalicia. Por eso que en Chile la mayoría de la gente tiene retiro programado, porque sus montos en la cuenta son bajos, entonces no le dan para comprarse una renta vitalicia. Ok, ok. O sea, serían, si yo quisiera 2 millones, por ejemplo, 2 millones y lo divido por, me dijiste 40 son 300, no, ¿cuánto dijiste? 40 millones son como por 200.000 pesos de pensión. 200. Ok, o sea, son 200, O sea, por son ejemplo, 10, son 400 millones, más o menos, 500 millones. ¿cuánto? Wow. ¿Una pensión de cuánto? O sea, una pensión, por 500 millones ejemplo, para tener una una pensión de, vitalicia de 2 millones. de 2 millones, no, pues ahí debería ser 4 millones, son 400 millones, ¿no? 400 millones. Sí, yo me quedé así, 400 millones, sí. 400 millones. 500 millones. Sería como, si yo logro juntar 500 millones a los 55 años, podría tener una renta vitalicia de 2 millones. Sí, Ok, pues 200, sí. mira, súper bueno. Más o Ya, menos. qué buenos Va a números. depender, oye, va a depender, o sea, esto Sí, depende mucho de si tú si estás casado con una mujer joven, tu pensión va a ser más baja, porque tienen que pagar más tiempo la pensión de sobrevivencia. Va a ya, depender de cuántos hijos tengas, si son menores de 18 o son menores de 24 estudiando. O sea, hay hartos factores que te determinan el monto de la pensión. ok. Pero, por eso, 400, 500 millones, más o menos. Bueno, hay que, sí, yo sé que, ya. Es una Pero suma. es para tener un número en la mente, Alejandro. Si no, no es que, No, no es que yo vaya, oye, el Alejandro me dijo, aquí lo tengo. No, no, es para que la audiencia, ¿sabes lo que pasa? Que hay un efecto en finanzas que la gente, si no visualiza estos números, cree que son imposibles. Entonces tú claro, me claro. decís, oye, yo tengo un amigo que se pensionó a los 55 años, de renta vitalicia y tiene 2 millones mensuales de por vida. Yo encuentro, la firmo, pero la firmo ahora. Está súper bueno. O sea, el Entonces, sistema, a ver, la gente dice, pero para eso tenéis que ser Elon Musk, millonario. a ver, Entonces tú me, el 400, 500 sistema, millones no es sistema tan, no es tan capitalista. A ver, grande. el problema del sistema de pensiones que no tiene una legitimación en la sociedad, pero es una cosa más política que nada, Sí, digamos, por supuesto. porque si una persona cotizó 35 años o 30 y fue a regular su cotización, más o menos el 30% es cotización, el 70% es rentabilidad. Entonces, uno no podría decir que la gestión de la FP fue mala, al contrario, yo diría que es bastante buena. Pero pesa lo del tema del prejuicio de los mitos contra el sistema. Ya, bueno, está bien. Ya, ahora vamos a hablar un poco entonces de los productos, vamos a ponernos ahora en el caso de que, mira, yo, claro, juntando el 10%, no llego a esta meta genial de los 55 años, pero hay cosas que se pueden hacer voluntarias, ¿cierto? Está la APB, perdón, y está la cuenta 2 también, ¿o no? Sí, pero la cuenta 2 no es previsional. La cuenta 2 es un instrumento financiero que tú puedes sacar la plata, digamos, cuando quieras, puedes hacer 20 giros en un año. Ahora, cuando tú te pensionas, los dineros que tienes en la cuenta 2 los puedes llevar a tu pensión, pero en sí la cuenta no es previsional. Ya, después hablamos de la cuenta 2. Veamos el APB, que es como el más, En, la, más común para esto, ¿cierto? en la- Cuéntanos rápidamente cómo funciona la APB y por qué es en tan Chile hay buena. dos APB, el de la letra A y el de la letra B, por decirlo. El de la Sí, letra A es una corrígeme. APB para la gente que bordea la tasa del 15% de impuesto a la renta o menos, porque esa APB consiste en que el Estado me va a financiar un 15% de lo que yo ahorré. O sea, termina el año y yo ahorré X suma, el Estado me pone 15% de lo ahorrado como bono con un tope 6 UTM al año. ¿Ya?
y tienes el APB de la letra B, que es distinto, que es como se le llama en la jerga un poquito el APB de los ricos, digamos, porque lo que hace, él te baja la base imponible que va a tributar. O sea, si yo eh, junté 500 UF, cuando voy a pagar mi global complementario, me descuenta esas 500 UF de la base tributable. Claro. Ahora, en la APB de la letra A, tú pagas el impuesto cuando lo haces, digamos, y en la APB de la letra B, al Cuando lo descontarlo retiro. de la base imponible, no estás pagando impuestos. Exacto, claro. Pero si es que quisiera sacar el APB después, sin la pensión, tenéis que ahí Ahí tienes que pagar el impuesto el impuesto. o devolver el bono que te dieron, o pagar el impuesto que corresponda, pero más encima se te castiga con una multa de impuesto, digamos, una Es una, sobrecarga del impuesto por haberlo retirado. claro, es una multa en el fondo chiquitita, pero lo que pesa es que tenéis que devolver y además se suma tu global complementario, entonces además te hace subir y es un desastre. Ya. O sea, conviene tenerlo para sacarlo, O sea, conviene tenerlo para no sacarlo. conviene no sacarlo, ¿cierto? O Perfecto. sacarlo por excedente de libre disposición si tiene mucho dinero, pues. Ok, perfecto. ¿Y la cuenta 2 cómo funciona? La cuenta 2 es una cuenta muy parecida a un fondo mutuo, por decirlo de alguna forma, que tú puedes depositar cuando quieras, digamos, y puedes retirar 20 giros en un año. Ok. Más de 20 no. Ya, ¿y cuál es el beneficio? Hay un beneficio tributario que la puedas coger, pero entiendo que ya el 55 bis ya no está, digamos. Pero en el fondo el beneficio que te conviene es que es barata en términos de administración, es mucho más barata que un fondo mutuo, que cualquier otro instrumento del mercado. Y como puedes retirar en cualquier momento el dinero, es como de más fácil eh, manejo, digamos, por así decirlo. Ya, pero frente, por ejemplo, a otras cosas que han aparecido, A ver, estos por mercados ejemplo, más. mira, por ejemplo, ya tú tienes el afiliado voluntario que en Chile existe, que tú podrías cotizarle a tus hijos desde que nacieron en la Ah, cuenta. mira, En Chile existe lo que se llama figura del afiliado voluntario, que es para cotizarle a tu cónyuge, y ahora con la reforma se expande el número de parientes, pero le podías cotizar a tu hijo también. mira, qué bueno. Pero ¿Y tengo beneficios tributarios por eso o no? no. Ah, ya. Pero sí tiene el seguro de invalidez y sobrevivencia por si se invalidara o algo así. Pero, por ejemplo, ahí te conviene hacer la cuenta 2, porque lo que tú depositas en la cuenta afiliado voluntario no lo puede sacar tu hijo hasta que se pensione, Ok, hasta los 65 años. En cambio, si lo hace de la cuenta 2, a lo mejor lo podría sacar cuando va a entrar a la universidad para que claro. tenga plata para pagar Es los como estudios una universitarios. cuenta de ahorro, la cuenta, o lo que pasa es que la podéis poner como en distintos riesgos y puede ser más rentable o menos Es como un rentable. fondo mutuo, Es como digamos. un fondo mutuo. Ok, perfecto, perfecto. Oye, Alejandro, ya terminando, ¿cuáles serían como las recomendaciones que le podríamos decir a la gente de cara a este desafío? Porque hoy día yo creo que el debate, ya bueno, ya se está cerrando, pero queda al final sale el tema a la mesa para los más jóvenes y los no tan jóvenes. ¿Cuál es el mensaje para una persona que tiene que irse preparando, ¿cierto? Para llegar a los 60, en el caso de las mujeres, 65 en el caso de los hombres. Eh, ¿Cuál sería como el A ver, mensaje? Tú me imagino que tenías hartos clientes que están en estos procesos de jubilación. ¿Has visto casos súper exitosos o no? yo no asesoro personas, porque para asesorar personas en el sistema tienes que ser asesor previsional. Ah, ok, ya. Yo, No, yo, yo, o sea, yo, académico o empresa, digamos. ok, pero me imagino que has visto, estás No, metido en sí. el sistema, entonces, No, en estos casos, a ¿cuál es ver, la fórmula? O qué, no, no, obviamente no vamos a decir, mira, hay que hacer estas cuatro cosas, pero ¿cuáles son las tres o cuatro cosas que habría que hacer durante el camino para poder llegar con éxito al final? o sea, primero es la pensión en el sistema. Hoy en día igual la capitalización individual va a tener un componente relevante porque se aumenta en 4,5, digamos, olvidemos un poco el 1,5. Entonces tienes 14,5 puntos porcentuales de capitalización individual. Entonces,
Lo más importante en ese momento, que lo tengas en mente, no es el precio que te cobra la administradora, sino la rentabilidad. Un punto porcentual de rentabilidad durante toda tu vida laboral equivale a un 25% más de pensión. Mira. Entonces, en cambio, si yo llevo el mismo estudio que lo hizo la Paula Benavides con Rodrigo Vergara, si yo pescara el 50% de las utilidades de las AFP y las incorporara a los fondos de pensiones, las pensiones suben un 3%. O sea, hay una diferencia bastante grande entre rentabilidad y precio. Entonces, Yo lo que entiendo que igual el sistema es bien homogéneo en rentabilidad a largo plazo, ¿no? sí, porque un poquitito está en versión manada, pero a lo mejor Mm. esperemos que ahora se puedan distinguir un poquitito una más de otra. Pero lo Pero relevante les levantan con la ley, les levantan es tener carteras de referencia. estos Van a castigos tener- por salirse del promedio de la industria. ahora van a tener premios y castigos. Premios sobre el fondo administrado, que te van a poder cobrar un poco más caro, y castigo que te lo van a sacar del encaje. Pero el encaje disminuyó considerablemente. ¿Ah? Eso no es una muy buena noticia para nosotros afiliados, pero es una disminución grande en términos de lo que hay actual. Hoy día hay como 1.900 millones de dólares en encaje y va a pasar a haber 300 millones de dólares. ¿Okay? Lo que quería preguntar Pero, ahí era, mira, para responder tu pregunta, la rentabilidad es importante y la constancia, la permanencia, digamos. Y si puedes hacer APB, ideal, digamos, porque eso te va a ayudar un montón a incrementar el monto. O sea, para los sueldos normales de la clase media es el APB de la letra A y va a tener siempre el 15% que te regala el fisco a final de año. sí, no, pues ese es un tremendo beneficio. El tema es que lo que quiero dejar aquí en la mesa para que la gente entienda es que no es tan fácil, no sé si se puede, yo creo que no, escoger como a la AFP que te dé más rentabilidad. Lo que yo creo es que tienes que escoger el fondo que pueda ofrecerte una mayor rentabilidad, que obviamente es el más riesgoso. Sí, pero hoy en día no, con la reforma no. Acuérdate, ahora vas a entrar a un fondo y ese fondo lo vas a tener toda la vida. Ok, Porque es un fondo generacional que el fondo va a ir cambiando su horizonte de inversión a medida que te vas acercando a la pensión. ok. Sí vas a poder escoger el fondo con tus productos voluntarios. O sea, el APB no tiene por qué entrar nosotros estamos, o sea, no sé tú, yo me queda poco para pensionarme, 7 años nomás. O sea, si me pensionara a la edad legal. Eh, yo entraría a un fondo de los más viejitos, digamos, que son fondos con menos rentabilidad. Pero el APB me lo podría llevar a un fondo más riesgoso para tener mejores rentabilidades, digamos. Ok, Entonces, ahí sí que vas a poder elegir. Si no eliges, te lo van a poner en el fondo de tu edad. perfecto, entiendo perfecto. Ok. Ok, pues yo creo que está perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Te vamos a estar ahí golpeando la puerta y molestando ahí para que nos vengáis a seguir enseñando. Yo creo que es fundamental entender el sistema para poder hacer una buena estrategia. Más allá de todo la chimuchina y la discusión, hay mucho tecnicismo que manejándolo, las decisiones podrían ser mucho mejores y la gente como no sabe y tampoco sabe mucho finanzas ni inversiones, entonces termina tomando decisiones malas toda la vida y después se Ahora, encuentra con este... ahora, antes dime, los estudios en general muestran que para la gente que no sabe, la trayectoria por defecto, por edad, es la mejor, digamos. Porque si te vas cambiando, como lo que ocurrió con Felice y Forrado, al Exacto, ¿no? final la gente, los estudios, hubo un porcentaje que ganó porque son los que más entendían, pero la mayoría no ganó. No, no. Está demostrado que no existe el market timing, se llama eso en Sí, finanzas, que es como andarte moviendo del riesgo al no riesgo especulando, dependiendo de una tontera. especulando. Es una tontera. Yo te decía que la elección de tratar de buscar la máxima rentabilidad tiene que ver con, en lo posible, en lo que te permite legal, la mayor cantidad de dinero ponerlo en los fondos más riesgosos si tienes tiempo. O sea, aquí la rentabilidad está muy relacionada con el plazo. Entonces, si tú eres más joven y tienes la posibilidad de aportar más a una PB, la idea es poder ponerlo en el máximo Ahora, riesgo para poder ganar más puntos de rentabilidad porque eso te va a pegar más fuerte al final. ahora el APB, antes de que termine, el APB se puede hacer en la AFP, pero también se puede hacer en un banco, en En un una banco. compañía general de fondos, una compañía de seguro. Ya pues, Ya pues, muchas gracias no Alejandro, de nada. interesante y No, nos vemos gracias por la invitación. en el próximo episodio aquí en Inversapien. Nos vemos. Chao, pórtense bien. Ok, chao, chao.